Hola, pues muchas gracias. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre la censura en el arte y nos acompaña Ulrike Figueroa. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Pero antes déjenme platicarles. La censura hacia el arte se ha dado desde grupos de poder como la Iglesia y el Estado. En 1540, la Iglesia contrató a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina. Los desnudos fueron censurados y el Papa Julio II obligó a Miguel Ángel a repintar las figuras religiosas y cubrir su desnudez. En 1559, el Papa Paulo IV ordenó cubrir los genitales de las figuras desnudas con hojas de parra. Otro momento en el que se quemaron libros y obras fue durante el nazismo. En México, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, Aura de Carlos Fuentes y Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez han sufrido actos de censura. Lo mismo pasó con La patrona de Manuel Ahumada, en donde un dibujo se mostraba a Juan Diego con el ayate en el que aparecía Marilyn Monroe. En el 2018, 4 fotografías de Francisco Toledo, pertenecientes a la serie Metamorfosis Inmóviles, fueron colocadas dentro de una enorme caja blanca para que el público, bajo su propio riesgo, la abriera y pudiera ver la obra. El caso más reciente es la exposición en la Avenida del Señor de Fabián Cháirez, pero esta no es la primera vez que le ocurre. Su obra La Revolución, en donde se mostraba a un Zapata montando a caballo, fue censurada. Así que bueno, para hablarnos de todos estos casos y de qué hay detrás de la censura, está con nosotros, como ya habíamos dicho, Ulrike María. Muchas gracias por venir hasta acá. Claro, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. A ver, platícanos, verdad. ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué censuramos la obra de arte? Bueno, pues yo creo que con la obra de arte, como pensamos que es algo subjetivo, que depende de nuestras creencias y nuestros propios valores, pensamos a veces que podemos opinar sobre ella, ¿no? Que podemos pues sí, valorarla desde lo que nosotros estamos viendo, viviendo y lo que nosotros conocemos. Y a veces olvidamos que también existe pues la visión del artista, ¿no? Que cada artista tiene su forma de expresarse, que cada artista tiene una forma de presentar el mundo y de presentar todas sus inquietudes. Los casos que mencionaste de la Capilla Sixtina, bueno, a Miguel Ángel le encantaba el cuerpo desnudo de hombres, de mujeres, ¿no? Y para él eso era realmente mostrar la belleza. Y ese es un caso, la verdad, sonadísimo. Y bueno, en la época del nazismo, como mencionabas también, pues ahí entra la visión de un grupo, ¿no? Político y una ideología en el poder que dicen, ¿sabes qué? Esto no es arte para mí, el arte se debe de ver como el arte clásico y pues entonces todo lo que esté fuera de este canon artístico, bye, ¿no? ¿Y cómo pasa con el tiempo? Porque ahorita sería impensable pensar que estas obras, esculturas romanas, podrían ser censurables, ¿no? O sea, ¿sí depende del contexto? Sí, depende muchísimo del contexto. Por ejemplo, el momento en el que le ponen estos taparrabos, digamos, en la Capilla Sixtina al juicio final, está la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, hay momentos también históricos y culturales en donde, pues ya sea la Iglesia o los grupos de poder tienen ideologías muy concretas o con algunos objetivos muy específicos y deciden qué es arte y qué no. Claro. Tú has dicho precisamente en tus cuentas de redes, síganla por favor, que el arte no puede ser censurado, ¿no? Y que el artista no se tiene que traicionar. Pero, por ejemplo, recordemos la exposición en el Tamayo donde utilizaban perros, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, La de Nina sí. Beyer. Sí, sí, claro. Esa sí fue de alguna manera limitada, podríamos decirlo. O sea, ¿qué determina precisamente que una obra pueda ser censurada o no? Por ejemplo, la obra de Toledo, que fue cubierta en una caja. ¿Dónde sí y dónde no entrar en estos temas? Bueno, pues yo como amo el arte y como historiadora del arte te diría que nunca deberías de censurar una obra de arte porque entonces la ves incompleta, Claro. ¿no? O no la ves, que pues también es un gran problema. Creo que en este caso de por ejemplo, de los perritos que pasó, me parece que a lo mejor el video que surgió en redes estuvo sacado de contexto porque gente que estuvo ahí presente, o sea, pudieron observar que en realidad estaba todo, pues, tranquilo, ¿no? O sea, como que no le vieron gran problema, digamos. Pero creo que a veces en redes tomamos 1 segundo, 5 segundos, 1 minuto de una cosa, de un tema y ya explota. Y ahí la institución, ¿qué postura debe de tener?
Pues yo pienso que debería de proteger y de estar del lado del artista y del lado de la libertad de expresión, porque si no, pues caemos en un tema en el que pues el arte, que es de las pocas cosas que existen en este mundo que tiene la libertad de expresarse, incluso en extremos, ¿no? O sea, no sé si en extremos es una palabra correcta, pero hay obras de arte en donde ponen una montaña de droga en medio de una galería y pues dicen, oye, esto se puede porque es arte, ¿no? O sea, y porque lo venimos a cuestionar y porque venimos a entender qué nos quiere decir el artista, o sea, qué contexto está pasando alrededor de esta pieza, ¿no? Entonces, es un momento, es un espacio, de hecho, y de los pocos que tenemos para realmente cuestionarnos, preguntarnos e indagar un poco más en qué quiere decir esta obra. En el Sonamaco pasó algo similar, ¿no? Había Sí. una obra muy particular. Y yo también te preguntaría, ¿te acuerdas del grupo Semefo? Sí, Que claro. era súper fuerte, Sí. controversial, cuestionador su trabajo. Sí, sí. ¿Eso sería ahorita inapropiado? ¿Ya no tendría cabida? Porque es Sí. lo políticamente correcto y incorrecto. Claro, bueno, creo que en el contexto en el que estamos viviendo hoy, Grupo Semefo empezó con un tema, ¿no? De desapariciones, de pues todo este tema que vivimos hoy de violencia muy complicado en el país, por ahí de los 90s, ¿no? Y pues creo que hoy sería mucho más relevante que nunca entenderlo, ¿no? Y poder verlo. Pues sí, a veces el arte tiene que tener este impacto, ¿no? O sea, tiene que tener este efecto de shock para, pues, que lo volteemos a ver, que justo nos cuestionemos. Y bueno, o sea, es uno de los elementos que utiliza también el arte. ¿Nos ha hecho daño esto de lo políticamente correcto e incorrecto? Pienso que un poco sí, o sea, que en el arte tal vez deberíamos de entender que, pues, estamos ahí para preguntarnos cosas, ¿no? O sea, incluso esa incomodidad que nos hace sentir, ver quizás un desnudo o la obra de Vanessa Baird, ¿no? De Sonamaco, un tema que nos puede mover muy en lo profundo, o sea, creo que es un buen punto, casi terapéutico, en donde tú mismo puedes decir, ¿por qué esto me provoca esta reacción, ¿no? Y pues entenderlo, o sea, nadie dice que tú vas a estar bien o vas a estar mal si estás de acuerdo o en contra del artista. Simplemente es un punto de vista que pues tenemos que aprender a respetar, ¿no? Y vivir en los grises en lugar del extremo blanco y negro. Justo, ¿con qué mirada tenemos que ver, por ejemplo, la obra de Chaires? Que yo creo que cada caso tiene que ser muy particular, ¿no? Por lo que mencionabas, el contexto, la obra, la técnica, no sé, pero ¿con qué ojos tenemos que ver esta obra, quizás? Yo creo que tenemos que ponernos un poco en el lugar del artista, ¿no? Entender de dónde viene, por qué el artista hace ese tipo de obra y qué es lo que está explorando. Y que en su caso, pues él explora temas de género, ¿no? De sexualidad y todo este tema también, pues, bueno, que está muy presente en esta exposición, que es el homoerótico, ¿no? El homoerotismo, o sea, cómo encuentras también el éxtasis corporal y cómo él lo compara con el éxtasis religioso, ¿no? De hecho, hay una obra de arte del barroco de Bernini, el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Que también es fue muy controvertida. A esa obra. Sí, de hecho, con el Espíritu Santo, ¿no? Y como toda esta llenarse y sentir a Dios, ¿no? Que eso es lo que quiere expresar el éxtasis de Santa Teresa. Creo que Chaires sí lo lleva lo trae a un contexto actual y lo explora de diferente, o sea, de una forma en la que pues él se identifica, ¿no? Con este tema de género. Claro. ¿El arte siempre tiene que incomodar para provocar la reflexión, para comunicar? No creo. Okay. No creo que siempre tenga que incomodar, pero sí creo que la mayoría de las obras de arte te hacen reflexionar y pues ver el mundo a través de los ojos de alguien más, ¿no? De hecho, escuchaba a una persona en Sonamaco decir que le encantaba, ¿no? Justo asistir a este tipo de ferias, a museos y exposiciones, porque era una nueva forma de vivir, ¿no? Era como si tú pudieras vivir el mundo a través de los ojos de alguien más y explorarlo de una nueva manera, que pues, o sea, a ella le parecía así delicioso poder hacer eso.
ya para agradecerte tu presencia aquí, ¿hay artistas que usen estas polémicas para darse a conocer, darse a notar? ¿Se ha dado en la historia del arte? ¿O no? ¿O esa obra quizás pasa su momento y no se queda en el tiempo ni en la memoria? Pues creo que sí hay obras de arte que han causado controversia, no solo desde desde la sexualidad o el desnudo, sino incluso pienso en la lata de, bueno, la lata de popó, digamos, ¿no? La mierda de artista de Manzoni, que pues sigue estando en el imaginario colectivo y se sigue cuestionando por qué algo así es arte, o incluso el mismo Duchamp, ¿no? Con el urinario, sigue estando presente el plátano de Catalán, ¿no? El famosísimo plátano. Sí. Sí creo que hay varios ejemplos que te muestran que hay una controversia desde lo artístico, ya sea el discurso de qué es arte, por qué es arte, o el tema que tratan, ¿no? Y pues para mí... para mí lo rico del arte es eso, ¿no? O sea, esa riqueza cultural que nos puede dar y que nos da chance de conocer otros mundos precisamente y entender, ¿no? Otras maneras de vivir la vida. Claro. Ulrike, muchísimas gracias por estar aquí. Te vamos a seguir en tus redes porque ahí explicas detalladamente ciertas cosas y ciertas obras para que se nos abra este panorama hacia el arte. Sí, ¿no? Y ahora les voy a platicar un poquito de los casos de censura inspirada en esta entrevista. Me parece genial. Muchísimas Muchas gracias.